tardes. Primero quería agradecer a todos que han venido a esta presentación de la novela Tempus. Yo soy el editor de Minotauro. ¿No se oye? ¿No se oye? No. ¿Se oye ahora? Sí, mejor. Decía, yo soy el editor de Minotauro, la editorial que publica Tempus, una gran novela que espero que en breve todos puedan disfrutar. Y hoy para la presentación tenemos a la autora de Tempus, Nerea Riesco, una autora que hasta ahora era muy conocida por sus obras de novela histórica, y esta es su primera novela, digamos, que entra más en el terreno de la ciencia ficción, quizás, de la fantasía, creo que con un resultado excelente. Y ella va a charlar con Nacho Ares, que es escritor, egiptólogo, director del programa de radio Ser Historia y muchas cosas más, Nacho no voy a contar. Yo creo que mi labor como editor es simplemente eso, presentarlos ellos dos, porque ellos son los que van a decir unas cosas realmente interesantes sobre Tempus. O sea que os dejo con ellos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Bueno, si no, intentaré levantar un poquito el tono de voz. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la editorial Minotauro por la invitación que me manifestó hace unas semanas para presentar el libro de Nerea Riesco, Tempus, y también muchas gracias a ella por la posibilidad de estar compartiendo estos minutos aquí en este momento que me consta que es muy importante para ella y que lo tiene todo absolutamente controlado. ¿Verdad que sí? Bueno, lo intentamos por lo menos, ¿no? Intentamos, ¿no? Muy bien. No, darles las gracias porque estamos contraprogramando el fútbol y yo les rindo homenaje que están ustedes aquí con nosotros. Bueno, José, el editor de Minotauro, ha dicho que Nerea hasta ahora había canalizado un poco más su carrera como escritora en el mundo de la novela histórica. Y de alguna forma Tempus, aunque es una novela en donde ahonda en otros temas más distantes de la historia, como la ciencia ficción, la fantasía, incluso podríamos decirlo así, el trasfondo histórico que tiene el libro es muy grande, ¿no? Yo le comentaba antes también que mi propia formación de egiptólogo, de historiador, hace que en muchas ocasiones las lecturas por las que yo me decanto pues no me hagan, mejor dicho, decantarme por algún tipo de libros que están más allá del terreno que yo conozco, ¿no? Y Tempus me enganchó desde el principio porque ahonda en algunos aspectos bastante curiosos, no solamente de la historia, sino de la realidad científica de nuestros días. Tiene un recorrido, el problema es claro que abarca tantos temas que no sabemos por dónde cogerlos para no destripar un poco la historia de la novela, ¿no? Pero el propio título lo dice todo, tiempo. Tiempo, tempus, en latín es la idea de ese desarrollo de los acontecimientos protagonizados por el ser humano, que en definitiva es la definición de historia, y que en el caso de esta novela pues está protagonizada por los mismos personajes a lo largo de mucho tiempo. Y es lo que le da un matiz muy interesante que lo convierte en ocasiones pues en una novela de amor. Luego vamos a ver un tráiler un poco focalizado en este sentido, también un thriller, una novela histórica, como decía yo también, una novela de ciencia ficción. A mí me gustaría preguntarle a Nerea cómo se ha sentido ella escribiendo en este nuevo género y cómo la definiría, ¿no?, a su nueva criatura. Pues la verdad es que todo lo que has dicho al final yo creo que es Tempus, ¿no? Creo que es una especie de puzzle, de novela compuesta de muchos géneros. Yo creo que no es una novela histórica al uso, pero es una novela que tiene mucha historia en sí. Más que una novela de ciencia ficción, yo diría que es una novela de ciencia. Al final de la novela hay un montón de pies de página hablando de todos los estudios científicos que se están realizando en torno al tema del tiempo, ¿no?, de los viajes en el tiempo, de cómo poder controlar el tiempo. Y yo creo que es una novela de amor también, de amor y de odio, porque hay una historia de amor terriblemente tormentosa dentro de Tempus. Y yo creo que también, sobre todo, y tal y como arranca la novela,
es un thriller, comienza con la manera más clásica del thriller, un asesinato, en la primera línea ya se sabe que alguien va a morir, y a partir de ahí el tiempo de la novela son 3 días, pero el tiempo interno de la novela es lo que decías tú antes, todo el tiempo, ¿no? Ocupa todo el tiempo, esa es la intención de la novela, que ocupe todo el tiempo del mundo, todo. A ver, en muchas ocasiones relativizamos el concepto de tiempo, ¿no? Por ejemplo, estamos en un acto, yo por ejemplo cojo esta botella, la pongo en este lado, la vuelvo a coger, la pongo en este lado. En esta sucesión, que apenas han pasado 3 segundos, podríamos definir perfectamente el pasado, el presente anterior y este presente ahora, cuando he vuelto a colocar la botella, ¿no? Ese concepto tan flexible de la idea de tiempo que queda muy bien manifestada en la novela, y que ha sido algo que al ser humano siempre le ha atrapado, incluso le ha agobiado, ¿no? La idea de poder viajar en el tiempo, a conocer tiempos pasados, tiempos remotos. A mí en muchas ocasiones me han preguntado si me gustaría, por mi condición de egiptólogo, tener la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? al pasado y conocer en primera persona a los protagonistas de nuestra historia. Y esa inquietud del ser humano, algo natural, que casi lo podríamos encasillar en esa famosa frase de quiénes somos, dónde venimos y a dónde vamos. De alguna forma toda esa sentencia está hablándonos también del paso del tiempo, ese ente tan fugaz, y que tú, Nerea, en tu novela lo conjugas muy bien, ¿no? En ese sentido, como decía, de la inquietud del ser humano por preguntarse si podemos viajar en el tiempo, al futuro, al pasado, y poder cambiar las circunstancias que ahora nos comprometen en este tiempo presente. Es que fíjate que yo decía que me parece a mí que los seres humanos nos dividimos en 2 clases de personas, ¿no? Los que, si tuvieran la ocasión de viajar en el tiempo, viajarían hacia el futuro porque quieren saber qué es lo que va a pasar, y los que, si quieren viajar en el tiempo, lo harían hacia el pasado, ¿no? Yo creo que uno se podría dividir en esas 2 circunstancias. Quizá nosotros, porque somos, por nuestra formación, novelistas históricos, nos gustaría viajar al pasado, ¿no? Y echar una ojeada. Pero precisamente eso es lo que dicen los científicos, que no se puede hacer. O sea, en estos estudios del tiempo se supone que uno puede ir hacia adelante en el tiempo. Hay estudios ya que han demostrado que hacia adelante sí se puede ir, con unas determinadas circunstancias, con unas características concretas que defino en Tempus. Pero lo que no se puede hacer, según los científicos, es viajar hacia atrás en el tiempo. La paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo, efectivamente, ¿no? Que se supone, si tú viajas hacia atrás en el tiempo y matas a tu abuelo, ¿cómo naces para poder viajar atrás en el tiempo y matar a tu abuelo, ¿no? La paradoja del abuelo se supone que nos impide poder viajar en el tiempo. Es el problema que tenía Michael J. Fox en Retorno al Futuro. Que tenía que hacer que sus padres se conocieran para poder él existir, y se estaba borrando su imagen de la fotografía, ¿no? Algo así. Es que además ocurre una cosa curiosa cuando haces este tipo de novelas, en las cuales haces este tipo de planteamientos, ¿no? Tienes que elegir de las múltiples posibilidades que hay. Si tú viajas en el tiempo, tienes que elegir una, que es la que al final prima en esta novela, prima en Tempus, y que bueno, luego ya estará el lector para decir qué le parece, ¿no? La posibilidad que se plantea en Tempus, qué le parece, si es la más acertada de todas. Pues si te parece, Nerea, y si le parece a los que nos están viendo, vamos a ver de los 2 book trailers que se han hecho de la novela. Ya avisamos también a Pedro, nuestro compañero que está por dentro de este salón de actos de la FNAC, que lance el primer book trailer, que son apenas 5 minutos, donde vamos a 2 minutos, donde vamos a conocer algunos detalles más de esta novela. Vamos con ello. Cuando tras la muerte de mis padres me ganaba la vida en nuestro arte de escritura, haciendo inventarios, cuentas, llenando los gastos de tutores y menores, me vino a las manos por 2 florines un libro dorado, muy viejo y amplio. No era papel ni pergamino como los demás, sino que era de cortezas, o así me pareció, de tiernos arbustos. Sus tapas eran de fino cobre, grabado con letras y figuras extrañas. En el interior,
Las hojas de corteza estaban grabadas con gran perfección y escritas con buril de hierro. Al fin encontré lo que quería. Bueno, otro de los ejes principales que se tratan en la novela Tempus, la última novela de Nerea Riesco, es la inmortalidad. La inmortalidad que va también vinculado de una manera muy directa a ese concepto de tiempo del que hemos estado hablando en los últimos minutos, ¿no? La inmortalidad ha sido algo que desde el comienzo de la historia también ha trascendido de alguna forma muy fuerte en algunas culturas. Por ejemplo, los antiguos egipcios pensaban que la inmortalidad se conseguía, no entendían la inmortalidad tal y como la comprendemos hoy, sino ellos se basaban sobre todo en la idea de perpetuidad en el tiempo. Fijaos la cantidad de veces que estamos hablando del tiempo en estos minutos de charla. Y hay infinidad de maneras de conseguir esa perpetuidad, esa eternidad en el tiempo, ¿no? Para muchos era simplemente el recuerdo de su nombre, el recuerdo de su paso por la tierra, de ahí la importancia de que su nombre estuviera grabado correctamente en las paredes de su tumba o en diferentes objetos que trascendieran ese paso del tiempo, sobre todo en objetos de piedra, que era para ellos también, tenía ese concepto de eternidad. Sin embargo, algo más racional, a partir del siglo XVIII hasta nuestros días, con el nacimiento del racionalismo, es la idea de la inmortalidad en el propio sentido de la palabra, es decir, ser inmortales, no morir ni envejecer nunca, que es otro también de los elementos que tratas en la novela. Es que fíjate, hablabas de los egipcios, pero yo creo que el hombre desde el minuto uno en el que tomó conciencia de la muerte, yo recuerdo claramente, yo no sé si lo recordarán ustedes, en qué momento de su vida fueron conscientes de la muerte, o sea, cuando descubrieron que la muerte era algo que le iba a acontecer a uno y que además era algo definitivo, que no tenía vuelta atrás, ¿no? Para mí, yo lo recuerdo como algo caótico, tremendamente caótico. Yo creo que eso, junto con el descubrimiento del misterio de los Reyes Magos, fue una de las cosas que más me ha traumatizado en mi vida. Y a partir de ahí, yo creo que tanto yo como la mayoría de los humanos hemos pensado en dejar nuestra huella aquí. Creo que no podemos soportar la idea de que vamos a desaparecer un día, ¿no? Recuerdo la primera vez que me mandaron una imagen de la Tierra desde el universo y se veían las luces y pensé qué insignificantes somos, ¿no? Nuestro paso, qué poco significado tiene, ¿no? Y de repente le empecé a dar vueltas a cómo cada uno nos buscamos un truco para ser inmortales dentro de lo que podemos, ¿no? Yo escribo libros, hay gente que tiene hijos, otros, los egipcios grababan su nombre en la piedra, cada uno busca su truco porque es, como decía Kundera, la insoportable levedad del ser, ¿no? Qué insoportable saber que uno desaparece y que no se perpetúa en nada. Y yo creo que la búsqueda de la inmortalidad es fundamental para el ser humano, de la manera que sea.
En la primera presentación de Tempus, que fue el mismo día de su salida en Huelva, una de las personas que estaba entre el público me decía, bueno, ¿por qué ser inmortal, no? ¿Por qué no cumplir los sueños, los deseos, el tiempo que estamos aquí? El tiempo que estamos aquí, cumplamos los sueños, luchemos por cumplirlos y disfrutemos de la vida. Y le decía, sí, eso es perfecto, ¿no? Hagamos eso porque no tenemos otra cosa, eso es lo que nos queda. Pero realmente hay un montón de cosas que nunca podremos hacer porque estamos limitados por el tiempo. Incluso muchas de las cosas que tenemos como muy claras, ¿no? Dios, me pregunto si existiría si fuésemos inmortales. Quizá no existiría, o sea, quizá necesitamos pensar que hay Dios porque si no, cuando morimos, ¿qué pasa, no? Pensar que ya no hay nada más es terrible. Entonces hay una necesidad de perpetuarse, de saber que hay algo más. Y yo le decía, bueno, es que hay muchas cosas que nunca podremos ser por el tiempo es limitado, ¿no? Entonces yo les decía en broma, yo nunca podré ser patinadora de patinaje artístico ya, por más que lo intente, ni participar en unas olimpiadas, ya ni al tiro con arco, que es la gente más mayor que va, es que ya no puedo ir. Y de verdad que esa sensación de decir, si soy inmortal, ¿cuántas cosas puedo ser, no? Y si soy inmortal puedo vivir tantas vidas, tantas cosas que nunca haré, que nunca voy a hacer porque estoy limitada por el tiempo, por la edad de un humano, que yo creo que es algo que el mundo de los autores al final se perpetúa en sus novelas, y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a Tempus y lo que le pasa a los personajes de Tempus, porque los personajes de Tempus son inmortales, a ellos sí les pasa eso, no van a morir. Y en concreto, de eso quería hablar a continuación. La gente que nos hemos sentido atraídos desde pequeños por temas relacionados con el mundo del misterio, de lo insólito, hay un personaje clave que es el Conde de Saint-Germain, que aparece también en tu novela y que a mí me llamó mucho la atención el verlo precisamente en una novela de este tipo, sobre todo porque bueno, puede hundir sus raíces o los comentarios que hay alrededor de él, un poco en la leyenda urbana, en la historia, en el mito, en la tradición, pero el Conde de Saint-Germain es un personaje realmente curioso. Cuéntanos un poquito quién era este bueno de Saint-Germain. Bueno, esto es genial, porque claro, no podría estar elegido mejor el presentador que tengo hoy a mi lado, porque cuando recibió la novela, en el capítulo 2 ya aparece el Conde de Saint-Germain, pero no con el nombre del Conde de Saint-Germain. Y en el capítulo 2 ya me escribió para decirme, uy, aparece tal persona, ¿no? Y yo dije, solamente alguien como tú podría conocer esta historia. Y es que el Conde de Saint-Germain ha vivido a lo largo de la historia en muchas ocasiones. No es que se haya reencarnado, sino que se supone que a lo largo de la historia él ha estado presente en muchos acontecimientos. Y sigue vivo. Y sigue vivo. En teoría sigue vivo. Sigue vivo. Igual que Nicolas Flamel, que fue el descubridor de la piedra filosofal, y como fue el descubridor de la piedra filosofal, no sé si saben ustedes, la piedra filosofal no solo te permite vivir eternamente, cosa que ya de por sí me parece llamativo, sino que además consigue que los metales innobles se conviertan en oro, o sea, que te hace inmortal y rico. O sea, ya no puede ser nada mejor. Ese invento es de los mejores que hay, mucho mejor que la Coca-Cola o el chicle. ¿Dónde va a parar, no? Y Saint-Germain es de esos personajes, es menos conocido quizá que Nicolas Flamel, pero es de esos personajes muy, muy, muy atractivos. Saint-Germain, dicen de él que estuvo presente en el nacimiento de Cristo, que le dio los papeles de los mapas a Colón para llegar a América, que conoció a Catalina la Grande, que ha compuesto óperas, que en los años 20 del siglo XX, bueno, una actriz muy famosa le dedica una fotografía. Y en los años 70, para los que tengan muy buena memoria, vino a un programa de José María Íñigo, directísimo, que además vosotros lo sacasteis en Cuarto Milenio, y delante de las cámaras transformó plomo en oro. Había joyeros que certificaron que había sido así. Entonces el Conde de Saint-Germain ha vivido a lo largo de la historia y es uno de los protagonistas de Tempus. Me parecía muy atractivo que aparecieran esos protagonistas
Cuando a un amigo me preguntó, bueno, ¿de qué estás escribiendo ahora? Y le conté así por encima, bueno, pues en la novela hay personajes inmortales, y él me dijo, pero inmortales como Elvis. No, yo como Elvis no. Son inmortales de verdad, ¿no? O sea, son inmortales de verdad. Además del Conde de Saint-Germain hay algunas... Quizás lo más interesante son los testimonios que hay de él, sobre todo en el siglo XVII, donde coetáneos, gente que le conoció, describían y lo relatan en cartas que se escribían de estos protagonistas allá en la Francia del siglo XVII, que como este individuo no envejecía nunca y aparecía en diferentes cortes de Europa, pues después de varias décadas, ¿no? Es un personaje realmente curioso, con una mitología casi que ha trascendido hasta la actualidad. Hablaba del Casanova, además, claro, se lo encontraban personajes históricos que ellos luego envejecían, se lo volvían a encontrar años después, le decían, yo he conocido a un conde de Saint-Germain, ¿será su padre? No, soy yo, porque él no envejecía, hablaba muchísimos idiomas, componía música, en fin, es un personaje muy interesante, igual que Cagliostro, que también aparece en Tempus, otro de esos personajes que no envejecían nunca, y que también Casanova habló de él, dijo que era un estafador, pero que bueno, que llamaba la atención en las reuniones, ¿no? Que en las reuniones llamaba bastante la atención de la gente. Y otro de los grandes personajes de la novela es Liz. ¿Qué nos puedes decir de Liz? Yo creo que es uno de esos personajes que no te dejan indiferente. Ahora acabo de tener una entrevista en la radio y me decía la periodista que bueno, que le recordaba un poco a Diana, la de V. ¿Os acordáis de V? Bueno, pues ella decía que le recordaba un poco a Diana, la de V. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que es una lagartona, ¿no? En realidad, esta mujer. Es una mujer que vive el amor de una forma radical. Solo tiene dos posibilidades para vivir su amor. O es un amor total y absoluto, y ella se entregará en cuerpo y alma y se dedicará a esa persona de la que está enamorada por completo, y además por completo es por todo el tiempo del mundo. O la opción 2 es que su amor no le corresponda y entonces le va a hacer la vida imposible también por todo el tiempo del mundo. Solo tiene esas dos, solo está en esos dos modos. La opción de olvidar y dejar pasar, no, eso no le va a pasar a ella. Entonces Liv, que ya desde aquí a lo mejor les estamos destripando demasiado, es la malísima, pero que yo, como siempre digo, a mí los malos de mis novelas me conmueven, me producen cierta ternura. Yo sé que cuando lean la novela me dirán ternura de qué, ¿no? Pero sí que es verdad que me produce cierta ternura Liv. Bueno, de alguna forma todos los autores, cuando escribimos, ponemos algo nuestro, ¿no? En todos los personajes, ya sean buenos o malos. ¿Qué has querido decir con eso? No quería decir nada. Bueno, pues si te parece, Nerea, vamos a ver el segundo tráiler. Ya que hemos estado hablando un poco de Liz y de esa historia de amor no correspondida. Vamos a ver un pequeño tráiler también de la novela Tempus, donde se nos introduce un poco en el mundo de esa parte de amor de la historia. Por un momento tengo la sensación de que podría apretar un interruptor, volver a encenderlo y hacer que todo esto desapareciera, como si de un truco de magia se tratase. Pero me doy cuenta de que el tiempo se está descolocando en mi mente. Tengo que seguir las reglas, al menos algunas de ellas. Quizá me esté saltando demasiadas y ese sea el problema. Pero no importa, porque lo arreglaré. Tengo todo el tiempo del mundo. Daniel.
Después de tanto tiempo, la muerte sigue impresionándome. Sé que todavía puedo arreglarlo. Solo tengo que ser yo el que primero mueva las piezas. Confía en mí, Daniela. Bueno, de alguna forma, como decía Richard Sanfrel, uno de los protagonistas de la novela que veníamos aquí, después de tanto tiempo, la muerte me sigue sobrecogiendo, ¿no? me sigue imponiendo, me sigue dando ese respeto. Es parte de esa trama, de esa historia de amor que, como comentabas antes, se desarrolla en 3 días, en la actualidad. Sin embargo, tiene pues lo que tiene el tiempo, esa flexibilidad y esos túneles, esas entradas y salidas a otras épocas, a otros momentos, a otras situaciones y otras circunstancias, en donde también uno de esos escenarios, que me consta que a ti te gusta especialmente, y de que, bueno, esta mañana en el hotel te he entrevistado sobre ello, y que escucharemos la semana que viene en el programa Ser Historia que dirijo en la cadena Ser, es todo aquello relacionado con la figura de Jack el Destripador. Fíjate. Que la novela en un principio se iba a haber llamado Jack Todavía. Jack Todavía se iba a llamar, porque en realidad cuando uno se pone a escribir una novela siempre hay un punto, o sea, algo que ha dado el origen para que la novela se cree. Y curiosamente el inicio, todo el germen de Tempus es a raíz de la historia de Jack el Destripador. Yo recuerdo que es alguien que me ha parecido siempre muy misterioso, quizá por estar envuelto en las brumas de Londres, pero también cuando ya poco a poco empecé a investigar y adentrarme en el mundo de Jack el Destripador, me empezó a parecer algo como muy curioso en la fascinación que despertaba en la gente, ¿no? Un personaje que apareció durante un corto periodo de tiempo en la historia, que cometió 5 crímenes, según se dice, documentados son 5, y que de repente desapareció, y sin embargo se ha convertido para nosotros como en el asesino en serie más famoso de la historia. El icono, ¿no? Un poco de ese tipo de asesinatos en series, ¿no? Y yo creo que hay una cierta fascinación sobre él, ¿no? Y se ha dicho de todo de él, o sea, cuántas posibilidades de quién era Jack el Destripador. Se ha dicho que era el nieto de la reina, que era Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Se dijo que era Mansfield, un actor que en aquella época estaba haciendo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde cerca de la zona de Whitechapel. Se dijo incluso que era una mujer celosa de otras mujeres. El caso es que las descripciones siempre eran muy variopintas. Se decían muchas descripciones distintas, incluso se proponía que fuese una mujer porque había en uno de los crímenes se encontraron botones que pertenecían a un traje de mujer. En el asesinato de la última de las víctimas, de Mary Kelly, que como ustedes saben fue el más sangriento porque contaba con la intimidad de que estaba en el apartamento de ella. Bueno, pues al parecer había también ropa interior femenina que no pertenecía a alguien como Mary Kelly. Y entonces se dio a pensar que podían ser muchas personas y barajando esa idea, ¿no? ¿Quién es? ¿Desapareció? ¿Qué pasó? Si desapareció, ¿dónde se metió? ¿Qué hizo? O no desapareció, o se marchó y siguió cometiendo fechorías en otro lugar y no lo relacionaron con él, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jack el Destripador? Y con esa idea fue con lo que nació la idea de Tempus. Parte un poco del mito que ha generado la figura de Jack el Destripador desde finales del siglo XIX, estamos hablando de 1888 creo que fue, ¿no? Cuando se cometieron estos asesinatos, como decías, 5 los asesinatos canónicos, ¿no? Los que de una manera ineludible se vinculan a la figura de Jack el Destripador. Luego hay otros similares que, bueno, la tradición, las investigaciones de la época lo identifican con la misma figura de este asesino en serie. Y no sé lo que te iba a decir, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno. Bueno, estábamos hablando esta mañana
de cómo incluso Jack el Destripador hizo cambios en el mundo del periodismo, ¿no? Es lo que lleva la prensa, efectivamente, porque tú eres periodista, y como en aquella época empezaron a aparecer los dibujos, las primeras fotografías. Yo estuve viendo el otro día en internet las fotografías de los 5 cadáveres, de los 5 asesinatos canónicos de Jack el Destripador, fotografías realmente espeluznantes de cómo llegaban ahí los agentes de seguridad y se encontraban ahí el cadáver, pues eso, todo destripado, bastante sorprendente para la época, ¿no? Como en aquella época del año 1888 se empieza a generar esa información, ese periodismo, esa investigación policial que ha evolucionado hasta ahora y en algunos casos pues no ha cambiado prácticamente nada. Todo eso también aparece en Tempus. Sí, porque lo que decíamos al final, Jack el Destripador se convirtió en un filón para los periodistas del momento y empezaron a contratar los servicios de dibujantes para que hicieran pues elucubraciones de quién podría ser Jack el Destripador, pero incluso esas cartas que se supone que él escribía a la policía, pues se ha llegado a pensar que a lo mejor no era Jack el Destripador el que las escribía, sino que realmente los propios periodistas escribían cartas para poder seguir vendiendo periódicos, ¿no? En una de ellas, si no me equivoco, era cuando uno de nuestros supuestos periodistas que mandó una carta, es donde aparecía por primera vez Jack the Ripper, el seudónimo de Jack el Destripador, que luego se utilizaría hasta la actualidad, ¿no? Que estamos hablando de él así. Sí, además, claro, luego mirando son diferentes tipos de letras, ¿no? pero fue como una especie de fenómeno que consiguió que la prensa, o sea, que la gente esperase la salida del periódico como no había ocurrido nunca, ¿no? Esperando a que saliera el periódico solo para seguir aquello que era una especie de serial, ¿no? de cosas, y también que puso el énfasis en un barrio de Londres que estaba apartado, como era Whitechapel, de gente que vivía muy mal en aquellas condiciones, y que él puso la señal sobre ese barrio, sobre Whitechapel, para la posteridad, desde luego. Bueno, pues todo eso y mucho más es Tempus. Hemos hablado en este tiempo, mejor dicho, de un montón de temas, de un montón de escenarios, de un montón de protagonismos, de ciencia, de historia, de amor, de thriller, de asesinatos. Todo eso y mucho más es Tempus, que Nerea de una manera brillante yo creo que ha compaginado y ha elaborado muy acertadamente para sacar a la luz esta novela, que, como decía yo antes, yo soy bastante reacio a leer libros que se salgan un poco de mi temática, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, no voy a decir que cada pocas páginas, ¿no? Pero en muchas ocasiones hacía referencias a Egipto, ¿no? El conde Saint-Germain sabía leer jeroglíficos, yo me lo anotaba, sabía leer jeroglíficos. Estuvo con no sé quién, ¿no? O sea, ese tipo de detalles bastante curiosos, ¿no? Bueno, pues si te parece, Nerea, tenemos unos pocos minutos para dar paso si alguien quiere comentar algo, quiere hacer alguna pregunta sobre... A mí me parece muy interesante toda la temática escrita en obra literaria, que me parece también una intriga científica, pero que eres muy libre de exponer las ideas y remontar el tiempo hacia atrás, hacia adelante, como literalmente, como un ritmo, y que en realidad todo es súper interesante. O sea, no solamente Flanders, sino también el conde de Montecristo, que yo creo que ahora mismamente está en esta sala, el conde de Montecristo. Bueno, el conde de Montecristo es un personaje que se dice que está basado en la figura del conde de Saint-Germain. Sí. Por eso lo dice. Yo creo que está aquí, en esta sala, en este momento, porque se hizo una invocación primero a Germain, en tu libro, y verdaderamente, como decía energía pudo enseñarla vacío a su mundo. Lo dejó en unas páginas inéditas, pero que se han descubierto. En realidad lo que existe es una ilusión del tiempo, no existe el tiempo como tal. Y el espacio es una ilusión del espacio y del tiempo. Y que verdaderamente la intriga científica consiste en que yo creo que las plasmado, pero escenificándola en varias reproducciones de vidas, y que considero, no sé, yo
¿consideras que es necesario trasladarte de un tiempo a otro? ¿O consideras más bien que en esta medida de tiempo pues es ahora, realizas todos los sueños del universo que pudieras imaginar y que ya no te haría falta remontar el tiempo ni hacia atrás ni hacia adelante? ¿Consideras tú eso así? Bueno, a la hora de plantear Tempus, claro, se abría un abanico de posibilidades de qué ocurre con el tiempo, ¿no? O sea, realmente una de las cosas que plantea Tempus es que, una de las cosas que planteaba ya Einstein, ¿no? Que nuestra percepción del tiempo es pasado, presente y futuro, en forma lineal, pero que en realidad todo está pasando a la vez. Lo que pasa es que nuestra sensación es lineal. Para terminar escribiendo Tempus, he tenido que decidirme por una opción, que es la que planteo en la novela, que si me permite no la desvelaré, porque además yo creo que Tempus es de esas novelas. Esto me está pasando, es muy curioso, con las presentaciones anteriores de otras novelas mías, no me he sentido tan encorsetada, porque eran novelas en las que se podía hablar de casi todo, pero Tempus, yo creo que una de las cosas que le pasa es que es interesante que el lector la vaya descubriendo según la va leyendo, y no quiero desvelar mucho, pero yo, de todas las posibilidades que pueden pasar, porque también estaba la posibilidad de los universos paralelos, que supongo que es a lo que se está refiriendo, ¿no? Que estén pasando otras cosas a la vez en otros mundos paralelos, y que además los científicos están estudiando que hay otras 11 dimensiones que nosotros no somos capaces de percibir. Para que el universo esté planteado como está, tendría que haber otras 11 dimensiones. La posibilidad de los universos paralelos también la barajé. He barajado muchas posibilidades de qué pasa con el tiempo, qué es lo que pasa. Pero al final me he quedado con una, porque no podía ser de otra manera. Y es curioso porque el final de Tempus es un final muy peculiar. Hay mucha gente que está hablando del final de Tempus y que se queda sorprendido con el final. Una de las reseñas decía: no puede ser, le he dado la vuelta 2 o 3 veces a la página, no puede ser que sea este el final, ¿no? Y hay otra gente que me decía: claro, es que no podía ser de otra manera. Y les digo: sí podía ser de otra manera, lo que pasa es que al final ha sido este, ¿no? Pero me reservo, no me tiren de la lengua, porque cuento el final. me reservo. Sí, lo que decía Albert Einstein un poco es lo que aparece aquí en esta cita. Sí. La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. Es nuestro concepto lineal de esa historia, de ese tiempo, que a nosotros quizá no lo entendemos, no podemos entenderlo de otra forma, ¿no? Como egiptólogo, la cabra tira al monte. Los antiguos egipcios no veían la historia como algo lineal, como algo que tenía un principio en un tiempo pasado y vamos hacia un futuro, ¿no? Cada día era una nueva regeneración, un nuevo nacimiento de absolutamente todo. Y la historia, entre comillas, que ellos no tenían ese concepto de historia, que eso es algo que viene a partir del mundo clásico, ellos lo basaban en los reinados de los faraones, que cada uno de ellos comenzaba con el año 1, y a partir de todo lo que había detrás no era ni pasado, ni presente, ni futuro, era otra realidad paralela a la distinta que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Por eso la idea de Einstein, bueno, por la que tú has optado, yo creo que es la estandarizada en el ser humano en nuestro siglo XXI, ¿no? En el siglo XX y XXI, y que yo creo que si hubieras optado por otra opción de esa realidad temporal, pues a lo mejor no se hubiera entendido tan bien como se entiende la novela, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que había muchas posibilidades. De hecho, cuando empezamos a hablar de la novela y de lo que yo quería escribir con mi editor, con Laura Falcó, hablábamos de ella y yo todavía, o sea, yo la tenía en mente, pero todavía no tenía claro el final, y eso no me suele pasar habitualmente, porque yo soy una persona que muy organizada. Yo siempre digo que hay escritores que escriben con brújula y otros que escriben con mapa, ¿no? Que los de brújula son esos que dicen: no, yo me siento delante del ordenador y empiezo a escribir, pero yo no tengo ninguna idea, yo me pongo a escribir y a donde me lleven las palabras. Y luego estamos los que escribimos con mapa, que es: lo llevo todo al pie de la letra, todo muy escrito,
todo muy organizado, y una vez que está todo muy organizado me pongo a escribir. Me pasaba con Tempus que yo tenía al final un final, porque yo creo que Tempus tiene 3 finales, yo tenía 2 de ellos, y que el último se ha ido desarrollando a raíz de las conversaciones. La primera con mi editor, con Laura Farcó, ya empezó a funcionar en mi cabeza. Luego, según iba hablando con la gente, ¿no? Según iba descubriendo las teorías científicas de qué pasa con los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si viajas hacia atrás y tocas algo? Haces un ligero cambio en el tiempo y ¿qué ocurre? ¿Cambias el futuro o el destino hace que todo vuelva otra vez a ocurrir como estaba ocurriendo? ¿O se crea otro universo paralelo? O sea, hay tantas posibilidades en eso que uno de repente, o sea, estuve mucho tiempo, valga la redundancia, dándole vueltas al asunto del tiempo, ¿no? El tiempo, hasta que al final opté por esta opción, ¿no? Por la que tiene la novela, que no digo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues muchísimas gracias. Damos el acto por acabado, y todos los que quieran que Nerea les firme Tempus, creo que tienen que subir, ¿no? A comprar la novela. Sí, no, se la tienen aquí. La información la tienen abajo, aquí, no hace falta subir a ningún sitio. Aquí en el mostrador la información la tienen, y Nerea muy amablemente no tardará nada de tiempo en firmarla. Pues muchísimas gracias. Gracias por sobrevivir al fútbol, que este tipo de cosas a mí me conmueven profundamente, o sea, se lo aseguro. Y nada, espero que disfruten leyendo Tempus al menos la mitad de lo que yo he disfrutado creándola, y bueno, que muchas gracias por estar.